Para mí el llamado fue un choque completamente contra pues mi percepción de cómo yo veía mi vida, ya que yo ya tenía un plan de vida hecho. Cuando ya estamos convencidos que Dios nos hizo un llamado, debemos entender que también viene la parte del proceso, ¿no? Lo que necesitamos aprender, áreas en nuestra vida. Claro, en el camino seguimos aprendiendo, no significa que el aprendizaje es una graduación en el Señor, no. La iglesia se ha encerrado en 4 paredes. Fíjate que el otro día leí una estadística, y es difícil decirlo, pero según la estadística, y yo espero que esa estadística esté muy mala, decía que el 98% de las iglesias en América Latina no hacen misiones. Cuando visitas las iglesias, uno de los retos que encuentras es a los pastores. Wow. Porque muchas veces tienen una mentalidad local. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Martínez, director de Misión Juvenil aquí en la Nación de México. Y hoy tenemos una invitada especial, la vamos a entrevistar y que ella se pueda presentar. Hola a todos, bueno pues yo soy Débora López, soy mexicana, originaria del estado de Hidalgo. Yo tengo un llamado para la nación de Israel, específicamente para bendecir con las buenas nuevas a los judíos sabras. Muy bien, Débora, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Y nos gustaría, para las personas que nos están escuchando, nos gustaría hacerte un par de preguntas que tenemos aquí anotadas. La primera pregunta, Débora, es, ¿cómo fue tu experiencia en recibir un llamado hacia la nación de Israel? Esto es muy importante para que las personas que nos están viendo puedan entender. Hay quienes en algún momento han tenido un llamado, pero no saben si es la voz de Dios, no saben si Dios le está llamando, o han tenido un sentir de participar en algún país y lo ven casi imposible. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, es una muy interesante pregunta. Para mí el llamado fue un choque completamente contra pues mi percepción de cómo yo veía mi vida, ya que yo ya tenía un plan de vida hecho, ¿verdad? Soy maestra, licenciada en educación preescolar, con un trabajo en gobierno en México. Entonces yo amo mucho al Señor y desde pequeña empecé a servirlo, pero es muy diferente recibir un llamado a servir a Dios. Entonces el escuchar la voz de Dios y decirme específicamente, deja tu nación y ve a hablarle a mi pueblo Israel, pues la verdad yo no quería ir. Para mí fue, no me pidas esto, porque amo mi tierra, amo mi país, a mi familia, a mi profesión. Y fue una lucha de la voz de Dios hablándome y yo resistiéndome, así como casi Jonás, ¿verdad? Pero bueno, al final dije, está bien, Señor, yo te amo y pues te voy a obedecer. Y pues básicamente es esa parte de entender cuando Dios te está hablando y caminar en obediencia. Recibir un llamado es amar a Dios sobre todas las cosas y someterte a su voluntad y obedecerlo. Entonces puedo decir, no fue fácil, fue un choque muy duro, pero creo que obedecer al Señor a esa voz es de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Sí, dentro de tu testimonio, en algún momento comentabas que Dios usó un texto específico. ¿Cuál fue ese texto? Sí, fue el pasaje de el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37, específicamente en donde dice, Espíritu de los 4 vientos, ven, sopla aliento de vida sobre estos huesos secos. El Espíritu Santo, con este texto, Él me habló y me dijo, desde América Latina yo te envío a soplar aliento de vida a mi pueblo Israel. Y es por eso que el ministerio se llama Soplando Espíritu de Vida a la Casa de Israel. Wow, esto es impactante porque claro que Dios tiene llamados específicos, ¿verdad? Vemos la vida del apóstol Pablo cuando Dios lo encuentra, ¿no? O va tras el encuentro de él en Hechos 9, ¿verdad? Y Pablo iba en persecución hacia los cristianos y el Espíritu Santo topa con él y le dice, yo soy el Jesús que tú persigues. A partir de ahí la vida de Pablo cambia para un propósito grande y es un llamado específico. También vemos a Abraham, ¿no? En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice, salve tu tierra. Y es que el llamado, Débora, podríamos decir que es un encuentro, podríamos decir, súper
personal hacia una relación con Dios? Sí, bueno, yo que viví servir a Dios, a veces dices, yo quiero servir a Dios y yo trabajé con niños y Dios me respaldaba. Yo decía, voy a hacer escuelita bíblica, voy a hacer campañas y yo veía la mano de Dios, pero era un deseo de que yo quería hacerlo. En la alabanza yo disfrutaba ministrar con el teclado, en la oración, evangelismo en la calle, pero cuando Dios me da un llamado es una cosa muy específica. A mi vida, la verdad, cuando el Señor me llama, yo tenía 29 años y yo tenía un plan de vida. Pues seguir en México, casarme, ser supervisora, ser jefa de sector, o sea, yo tenía mi plan de vida ya hecho. Cuando Dios me llama, es un choque de que Dios cambia tu corazón. Wow. Cuando Él habla a mi vida con Ezequiel, este pasaje, el Valle de los Huesos Secos, y yo le dije al Señor, no quiero ir, pero solo voy porque te amo. Cuando yo le dije sí, Él vino a mi corazón con una carga tan específica por el pueblo judío que no se me ha quitado. Mis prioridades cambiaron, mi anhelo de estar en México, todo cambió. Y ahora solamente fue una carga en mi corazón de ellos necesitan conocer las buenas nuevas. Necesito ir y hablarles. Y eso es un llamado muy específico. Es algo que Dios te pone. Es como Jeremías. Dice, sientes un fuego dentro de ti que tratas de resistirlo, pero simplemente no puedes. La gente que me conoció antes de ese año 2020, yo nunca les hablé de pasión por ir a las misiones y mucho menos. Sí oraba por Israel, pero no al llegado de irme de mi tierra y hablarles, no. O sea, ellos sabían que mi meta era estar en México y servir a Dios en México. Y ya para de 2020 para adelante, la gente, ¿y ahora qué le pasó? Wow. Mis compañeras de trabajo decían, ¿estás bien? O sea, una de ellas era mi compañera en la universidad, después trabajamos juntas en el mismo jardín de niños, y cuando le dije que iba yo a renunciar a la plaza, me dijo, por el tiempo que te conozco, por tu Dios harías cualquier cosa. Wow, el testimonio. Entonces, es una cosa que, bueno, o sea, ellos saben, ¿no? Pero es un parteaguas, un antes y un después. Sí, sí. Ahora, Débora, cuando Dios te llama específicamente, ¿cuánto tiempo duró esa transición entre el llamado que Dios te hace y ya estar en el lugar donde Dios quería que estuvieras, en ese caso Israel? Eso tomó 2 años. 2 años. 2 años. El Señor me llamó el 12 de enero del 2020, de forma muy específica, pero tuve un proceso porque el Señor me dijo, aprende inglés, y yo no sabía hablar inglés. También me dijo, antes de ir a la agencia misionera, tu padre te tiene que dar permiso y después tu pastor, cuando tenga la autorización de ellos dos, ya vas con la agencia. Wow. Entonces, como mi padre y mi pastor no me dieron permiso, entonces estuve orando y ayunando 1 año y medio, wow, porque ellos no me querían dejar ir. Entonces, después de ese 1 año y medio, el Señor se revela a ellos y entonces ya ellos me dan permiso y entonces ya voy a la agencia. Pero en ese transcurso yo estaba estudiando el inglés. Y cuando ya tengo el inglés, 2 años de estudios de inglés, y mi padre y mi pastor me dan permiso y yo ya voy a la agencia misionera, el Señor empieza a abrir las puertas para que yo pueda aplicar para ir a Israel. Wow. Pues exactamente fueron 2 años. Muy bien, y esto es algo, ¿verdad?, que debemos entender cuando ya estamos convencidos que Dios nos hizo un llamado. Debemos entender que también viene la parte del proceso, ¿no? Lo que necesitamos aprender, áreas en nuestra vida. Claro, en el camino seguimos aprendiendo, no significa que el aprendizaje es una graduación en el Señor, no. Pero hay algo interesante que, o sea, ese llamado duró 2 años, ¿verdad?, para llegar a Israel. En esos 2 años dices que tuviste que aprender inglés, aprender otras cosas, esperar que se aprobara de parte de los pastores. Y yo quiero animar a las personas que nos están escuchando. Si tú crees que Dios te ha llamado, paso número 1, debes estar convencido que Dios también va a tratar con aquellas personas que quieren tratar, que Dios quiere tratar, perdón, para que se apruebe ese llamado. Ya Dios probó el llamado, pero Dios siempre pone mentores en nuestra vida que nos ayudan, ¿verdad?, a caminar hacia ese propósito de Dios. Y Dios también va a tratar con esas personas.
Así que es muy importante también tomar consejo, escuchar a otros, y Dios va a usar a esos mentores, ¿verdad?, para poderlos guiar. ¿Alguna vez sentiste que tuviste que, o sentiste que estabas siendo detenida por tus propios líderes o por tus propios padres? ¿En algún momento sentiste que era eso? ¿No percibiste que a lo mejor era un proceso de Dios? Sí, hubo un momento en el que yo sabía que mi padre no me iba a dar permiso porque mi hermano mayor quería ser misionero y él iba a entrenamientos y todo y se casó y él es el mayor, es hombre y él decía, pues yo voy a ir de misionero a India y pues mi papá dijo, puedes hacer misiones donde tú quieras, pero en México. Y si el pastor quiere enviar misioneros, que envíe a sus hijos, no a los míos. Entonces yo dije, no me va a dar permiso. Y dicho hecho, yo hablé con mi padre y él me dijo, pues no. Entonces yo oré, hubo momentos en donde yo dije, Señor, si esto es mi imaginación, pues entonces, y también la palabra de Dios, yo oré así, dije, Señor, tu palabra dice que si una virgen hace una promesa a Dios y su padre la escucha y no lo autoriza, ese voto que hizo esa virgen se cancela. Y que lo mismo pasa con la mujer casada. Si una mujer hace una promesa y su esposo escucha y él no lo autoriza, esa promesa no surte efecto. Pero si ellos se quedan callados, entonces surte efecto esa promesa. Entonces yo sí, cuando mi padre me dijo que no, pero yo sentía ya el llamado, el fuego dentro de mí, y pasaba un mes y pasaban otro mes y yo decía, ay, ¿o será yo mi imaginación? Tal vez no es un llamado. Entonces yo me puse a orar y dije, Señor, yo necesito que tú le hables a mi padre, porque mira, yo ya te dije que sí, pero si tú no mueves el corazón de mi padre, la Biblia dice que entonces yo no puedo hacer nada. Yo ya te dije que sí, pero si él no me da permiso, está vedado. Además, tú mismo, Señor, me dijiste que mi padre me tiene que dar su bendición. Wow. Entonces, sí, hubo un momento de lucha y pasaban los meses y mi papá no me quería dar permiso, mi pastor me evadía, el domingo no quería hablar conmigo porque ya sabía que le iba a preguntar, ¿y qué pasó, pastor? ¿Sí me va a dar permiso? Entonces sí, y como yo veía que no y no, incluso mi pastor me dijo, aprende inglés, hija, pues si tú no te vas, le enseñas a los niños inglés. Y yo dije, no, yo no puedo. Entonces sí hubo un momento en que tuve duda y dije, Señor, si esto no es de ti, quítalo. Y yo quiero ser normal. Yo quiero seguir siendo maestra y quiero seguir con mis planes de casarme en México, pero no se me quitaba, al contrario, se hacía más grande ese fuego en mi corazón. Y eso me llevó a solo orar. Sí. Orar y ayunar y decir, Señor, o mueres el corazón de mi padre y del pastor, o si no, arranca esto de mí porque yo no me siento normal, ¿no? Entonces yo creo que en un llamado siempre vas a vivir esto, pero es importante someterte a la autoridad y discernir siempre, porque son procesos. Ahora yo lo veo y digo, bueno, todo era parte de un proceso, ¿no? Wow. Sí, eso es un excelente consejo, porque a veces de repente sí vamos a encontrar personas que sentimos que nos están deteniendo, pero muchas veces es el plan de Dios. Y creo que si Dios nos llamó, Él va a cumplir su promesa, ¿verdad? Y gracias a Dios por tu vida, porque ahora estás trabajando, estás compartiendo, ¿verdad? Y se está cumpliendo y se sigue cumpliendo el propósito de Dios. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta, Débora, es esta. ¿Qué responsabilidad debe tener la iglesia en América Latina para involucrarse en la obra misionera en tu experiencia? Yo creo que el evangelio nos llegó por los ingleses, por los americanos, pero ahora es tiempo que América Latina nos levantemos para hacer luz a las naciones. Yo creo que estas naciones en su momento hicieron su labor, pero Dios está dándonos llamados también a nosotros como latinos para hablar y ser luz a las naciones. Muchas veces como latinos nos sentimos menos. Sentimos que no tenemos recursos para apoyar la obra misionera, que eso los que tienen dólares, los que tienen euros. Nosotros no, porque nuestra moneda pues no es de mucho valor y no se puede. Entonces yo creo que es la responsabilidad más importante de la Iglesia de la América Latina, ¿verdad? Porque simplemente es cumplir con la gran comisión. Es el tiempo de que los latinos seamos luz. Algo que me llama la atención es que cuando el Señor me llama, yo decía, Señor, yo soy mexicana,
Wow. O sea, soy una latina, ¿qué voy a ir a hablarle a tu pueblo? O sea, una cosa muy como, no puedo, Señor. O sea, envió a una persona gringa o alguien que más capacitado, yo no. Y es una idea errada que tenemos. Sí. Es una baja autoestima que tenemos que quitarlo. Algo que también estando en Israel yo me di cuenta es que me daba vergüenza a veces hablar mi idioma español, porque como todos hablaban inglés y otro idioma, pues yo sentía que como de vergüenza de que, pues bueno, yo hablo español. Pero estando allá, me encontraba personas alemanes y de Europa, y ellos habían estudiado 11, 12 años español. Wow. Entonces a mí el Señor con eso me decía, ustedes no son menos. Wow. Ustedes los latinos son importantes Wow. y pueden impactar a las naciones, aunque tú no seas de una nación de primer mundo, ¿no? Entonces yo creo que es nuestra responsabilidad como latinos tomar la responsabilidad, decir voy a orar, voy a apoyar, y en mi experiencia personal, yo no tengo apoyadores fijos de Estados Unidos que apoyen el ministerio. Y por un momento sí, dije, si conociera americanos, canadienses que apoyaran mi ministerio, pues sería más, porque se necesita bastante dinero para hacer la obra. Y yo decía, Señor, pues dame de esos apoyadores, ¿no? Pero el Señor me ha mostrado que con finanzas de latinos, Wow. el Señor me ha sostenido en este ministerio. Y personas que yo no me imaginaba, y el Señor me está diciendo, no necesitas los dólares de Estados Unidos o de otro país europeo. La iglesia latina puede sostener la obra misionera. Es increíble eso que estás contando porque a veces nos hemos minimizado, nosotros los latinos. Y también yo estoy convencido que la iglesia latina tiene la capacidad de sustentar misioneros, y más si nos unimos, ¿verdad? Como iglesias, como denominaciones, podemos sustentar misioneros en el campo. Y claro que hay una gran responsabilidad. Ahora, tú mencionaste uno de los factores en el que lucha toda iglesia, y es la economía, ¿verdad? Sí. La economía es un reto porque el que un pastor quiera invertir en un misionero que no es de su iglesia, ¿verdad? Eso está acomodado. Pero si nosotros entendemos la visión del reino, si entendemos el reino de Cristo, es parte del reino, no me importa si es de mi iglesia o no es de mi iglesia. Lo que ella está haciendo, lo que él está haciendo, es expandir el reino y todos somos parte del reino. Entonces sí creo, como tú decías, hay una gran responsabilidad en la iglesia. La iglesia tiene un compromiso grande. Y si tú ves el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos es como, yo siempre digo, es como un escáner o es una radiografía para identificar si nuestra iglesia se parece a la iglesia de los Hechos, ¿verdad? La iglesia de los Hechos es la iglesia que se movía, que andaba trabajando, que abría estudios bíblicos en casa. Era una iglesia en movimiento. Y vemos que ese modelo en América Latina se ha detenido. La iglesia se ha encerrado en 4 paredes. Fíjate que el otro día leí una estadística, y es difícil decirlo, pero según la estadística, y yo espero que esa estadística esté muy mala, decía que el 98% de las iglesias en América Latina no hacen misiones. ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo creo que sí. Sí, porque cuando visitas las iglesias, uno de los retos que encuentras es a los pastores. Wow. Porque muchas veces tienen una mentalidad local. Primero hay que alcanzar a los que están aquí, en el lugar donde está establecida la iglesia. Entonces, hablarles de ir a otro lugar es como si todavía no se hace aquí, ¿cómo vamos a alcanzar en otra nación? Pero ¿cómo es entonces que Dios nos da llamados? O sea, si Dios está dando llamados específicos a otras naciones, podemos hacer la labor juntos. Porque mientras unos van al otro lado del mundo, los que se quedan hacen evangelismo en sus lugares. Y al mismo tiempo estamos afuera y adentro. No tenemos que estarnos esperando, porque así ha sido por muchos años la mentalidad. Y si esto hubiera sido con los países, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra, que no, pues primero nosotros, nunca hubiesen salido. Sí. ¿Cómo se hubiera esparcido? Y lo vemos también, ahora recuerdo
cuando fue el Pentecostés, que le dijo el Señor a la iglesia, bueno, me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero no salieron hasta que no vino la persecución. No esperemos la persecución para que el Señor nos esparza en las naciones y prediquemos. O sea, mejor hay que hacerlo ya, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Y al final, de una u otra manera, el Señor sigue llamando a los suyos. Claro. Creo que la iglesia debe permanecer, como tú siempre nos has estado enseñando estos días, prevalecer en oración, en ayuno. Y tú ves a la hora de que la iglesia decide enviar a Pablo y a Pablo y a Bernabé, ¿no? Así es. Dice que estaban orando en ayuno y el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dijo, quiero que me aparten a estos hombres porque son instrumentos. Pero cuando vino esa revelación, la iglesia estaba orando, ¿verdad? Estaba en ayuno y creo que es una de las mejores maneras para estar preparado cuando Dios quiere hablar. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, Débora, la siguiente pregunta es esta. ¿Cómo ha sido tu experiencia en involucrar a las iglesias a abrazar este proyecto a Israel? ¿Y qué retos has enfrentado con los mismos cristianos? Wow, es una pregunta muy profunda. Realmente, porque han sido muchos factores. Uno es el hecho de que si el pastor entiende lo que es la Gran Comisión y entiende que se debe de hacer en su lugar donde está su iglesia y en otras partes del mundo. Esa es una de las primeras cosas que pasa, porque a veces los pastores piensan que todo el recurso económico se va a ir con el misionero. Wow. Y entonces dicen, no, necesitamos construir la iglesia, necesitamos que se arregle aquí, acá y acá, y pues no para misiones. Cuando ellos piensan que se tiene que dar muchísimo dinero a las misiones, y no es así. Simplemente es tener un corazón abierto al corazón de Dios y de entender que la bendición viene en el dar para la misión. Porque dice la palabra, ¿no? Que el que siembra escasamente, pues escasamente segará, ¿no? Entonces, muchas veces esa mentalidad cuadrada que se tiene, principalmente el pastor, porque a veces si el pastor dice no, aunque los miembros de la iglesia estén, venga hermano, háblenos de la obra misionera, pero el pastor te dice no, te quedas, pues no puedo pasar sobre esa autoridad, ¿verdad? Y algunos hasta se enojan. Que les hables de misiones. Y bueno, pues nadie obliga. El que convence es el Señor, ¿verdad? Sí. Pero esa es una de las primeras cosas difíciles en las que me he encontrado. Un rechazo a la misión, tal vez por algunos malos testimonios de personas que han dicho que son misioneros y no, realmente no tienen llamado y se dedican a pasear. Esto ha afectado muchísimo a la obra misionera, ¿verdad? Pero yo creo que ahí esto se puede corregir cuando uno ora y dice, Señor, realmente este hombre, esta mujer es llamada por ti, háblame, ¿se le tiene que apoyar? ¿Sí o no? ¿Es un real llamado? ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo, obvio, va a decir sí o no, porque Él sabe todo, ¿verdad? Si tú dijiste algo, perdón que te interrumpa, tú dijiste algo que de hecho te lo iba a preguntar. ¿Qué consejo le podrías dar a un pastor, una iglesia, una familia, ¿no? Que diga, bueno, ¿debería apoyar a esta misionera o a este misionero? O sea, ¿cuál sería el primer paso? Mencionaste que, pues, lo correcto sería orar, ¿no? Eso mencionas. Sí, es darle la oportunidad. A ver, platícame. ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cómo escuchaste la voz de Dios? ¿Cómo es que tú sabes que tienes que ir a ese lugar? Y si ya fue, a ver, ¿qué has logrado allí? El tiempo que has estado en el campo, ¿qué has logrado? Sí. Entonces, abrir tu corazón, escuchar, preguntar cómo ha sido su trabajo, qué es lo que busca, cuál es el objetivo, cuál es la meta. Y en la medida en que la persona te hable y te presente el proyecto, te presente el testimonio, tú vas a darte cuenta. Porque recordemos esto, de la abundancia del corazón habla la boca. Wow. Entonces, eso te va a dar un preámbulo de si es o no es. Y después, óralo. Óralo, Señor, pero yo estoy segura que en la medida en que tú escuchas a la persona, el Espíritu Santo te va a tocar. Sí. Y te va a mostrar sí se tiene que apoyar, o es una persona que quiere ir,
pero necesita dirección. Todavía no es un llamado. Tiene intenciones, pero no tiene un llamado. Entonces, es fácil en este sentido, pero a veces nos cerramos a escuchar. No, ya tuve una mala experiencia y ya no quiero escuchar a nadie. Pero creo que antes es orar, ok, sí, ven, vamos a platicar y voy a escuchar todo lo que tú me digas. Y ahí en esa marcha el Señor te va a decir sí, te va a decir no. Porque sí, yo entiendo, no se puede apoyar a todos, pero tampoco te tienes que cerrar porque con una mala experiencia y tú ya no quieras apoyar. Y te cierras a ti mismo y a tu iglesia la bendición de ser parte de la Gran Comisión. Sí, hay algo que debemos entender. Si usted es pastor, miembro de una iglesia o es parte de un comité de misiones y Dios le ha puesto en el corazón apoyar un proyecto misionero, creo que este consejo es muy sabio. Debemos orar siempre. Orar, pedirle dirección al Señor, porque de cierta manera las personas, los proyectos, los misioneros no llegan a nuestra vida, a nuestra iglesia por casualidad. Llegan porque 100% Dios los está enviando. Y nos quiere hacer parte, nos da ese privilegio. Entonces, mi consejo es eso también. Creo que es un consejo sabio donde podemos estar orando, podemos estarle pidiendo al Señor. Y creo que en la oración el Espíritu Santo va a hablar, va a confirmar, como dice Débora, y de esa manera, en vez de ser, ¿verdad?, piedra de tropiezo, podemos ser de mucha bendición. Y creo que para dar ese primer paso en que nosotros podamos orar, también podamos ofrecer nuestra oración hacia los misioneros, ¿verdad? Exacto. Finalmente la oración no nos quita nada, ¿no? Decir, ok, muy bien, déjame, voy a orar por ti. Y en función de lo que el Señor nos muestra, bueno, pues ven, habla a la iglesia y una oración siempre es muy bueno. Las oraciones para los que somos obreros fuera. El estar en campo es literal, estar en campo del enemigo. Vamos, depende del país, todos los países tienen oposición, pero hay otros países donde hay mayor presión, mayor lucha espiritual, entonces las oraciones siempre son muy importantes y creo que a nadie le quita nada, sino le bendice el poder orar unos 5 minutos por la obra misionera. Creo que es muy importante. Y sí, realmente eso es una de las cosas que a veces ni siquiera orar quieren. Cierto. Entonces, no, que el Señor nos ayude, porque somos un cuerpo y las misiones se hacen orando, ofrendando y yendo. Muy bien, Débora. Otro desafío, dentro de la misma pregunta, ¿qué otro desafío? Ya vimos que uno de los desafíos principales a veces es en que el pastor, como pastor de la iglesia, ¿verdad?, se cierra, no nos escucha. Pero ¿qué otro desafío has enfrentado en este caminar hacia el proyecto de Israel? Bueno, pues sí, ha habido otro y es el hecho de que es Israel y que es hacia los judíos sabras, porque la mayoría de agencias misioneras o pastores no han entendido que Israel está dentro de la ventana 1040 y que los judíos es una nación no alcanzada. La mayoría piensa que como son el pueblo de Dios, algunos, entonces dicen, ellos no pecan y no necesitan tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Con Jesús. Y entonces esto ha sido un detalle en mi llamado porque antes de la guerra decían, pues tú quieres ir a Israel porque es Israel. Entonces eso no es un verdadero llamado. Wow. Entonces fue como antes de la guerra, pues tú escogiste allí, ¿no? No entendían que el Señor me estaba llamando específicamente a esa nación con los judíos sabras, que son los judíos nativos de Israel, de Jerusalén. Entonces, bueno, por ese lado. Pero después de la guerra se ha venido un problema mayor, porque ahora con todo este problema de Hamás y todo el bombardeo de medios de comunicación en donde se pone a Israel como un genocida y como el malvado, cuando en realidad ellos no iniciaron la guerra. Yo estaba el 7 de octubre, ese día estaba yo en Jerusalén, yo viví este atentado y me impresiona cómo se ha vuelto el mundo en contra de Israel e incluso la iglesia. Entonces ya me he encontrado con pastores que ya están en contra de Israel y ya ni oran por Israel, que porque es un genocida y pobres musulmanes, y ya hasta tienen sus banderas en la iglesia, y le habla uno de Israel y casi te dan el postazo en la cara. Wow. Entonces, eso ha sido el hecho de que eso a un país
en este caso Israel, también ha sido un reto porque pues ahora es mal visto. Por otro lado, hay una ola de que muchas iglesias se están judaizando. Entonces piensan los pastores que yo quiero ir y judaizar, enseñar a la gente a que guarde las fiestas y el kosher y todo, y no han entendido. Creo que ahora yo me he dado cuenta que la iglesia no ha entendido cuál es el corazón de Dios para con Israel bíblicamente. No es condenarlos de genocidas y no orar por ellos, pero tampoco es el hecho de que te judaices, sino es qué dice la Biblia acerca de Israel, ¿no? Entonces, esto ha sido un reto para mí en estos últimos meses, poder hablar a la iglesia, a los pastores, y que me den permiso de hablar de la labor allá, porque el hecho de Israel ya les, luego guerra, genocidio o judaizarse. Entonces yo oro, Señor, por favor, abre los corazones de la iglesia para que puedan ver a Israel a la luz de las Escrituras y puedan entender que es una nación no alcanzada y que también tú los amas y quieres salvarlos. Sí, algo que tú mencionabas en estos días es que Israel está dentro de la ventana 1040, ¿verdad? Que son los países menos alcanzados, ¿verdad? De estos continentes, porque creo que involucra Europa, África y Asia, o solo involucra Asia y África. Sí, básicamente es Asia y África. Que Asia Aunque podemos decir ahorita, es algo interesante, el Islam ha crecido muchísimo en Europa y pues ya se está ampliando una crisis, no sé si llamarlo religiosa o del evangelio en Europa. Se están cerrando las iglesias evangélicas y ya hay más gente musulmana en Europa y toda esa zona. Y es algo tremendo. Sí, como iglesia tenemos la responsabilidad de orar por Israel, pero honestamente no se ha hecho. Y creo que ese tipo de comentarios, esperarlo de alguien que se llama pastor, es fuerte, porque como tú lo acabas de mencionar, no han entendido bíblicamente el Israel, ¿verdad? Entonces creemos que Dios va a hacer su obra y Él va a cumplir la promesa que tiene para Israel, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad unirnos. Por eso yo le animo a usted. Este proyecto es una oportunidad para nosotros ser parte de lo que Dios quiere hacer en Israel. Este proyecto podemos unirnos en oración, podemos unirnos en equipo y podemos ser parte de lo que Dios va a hacer con el paso del tiempo. Débora, tengo una última pregunta. ¿Cómo nos podemos unir como iglesia en América Latina, desde México hasta Argentina, Centroamérica? ¿Cómo nos podemos unir a tu proyecto? ¿Cómo podemos ser parte de esta labor que estás haciendo en Israel? Bueno, pues como les comentaba anteriormente, las misiones se hacen orando principalmente y con finanzas, ¿verdad? Y si tú no puedes ir conmigo, pues yo voy, pero tus oraciones y tus ofrendas me ayudan a poder pues hacer esta labor. Entonces tú puedes recibir mis cartas. Si tú quieres ver cómo va mi avance, cuando regreso, qué estoy haciendo allá, o incluso tú quisieras saber más de cómo Dios me llamó, quieres que en tu iglesia, tal vez en línea, yo comparta más de esto, pues puedes contactarme a mi número de teléfono y podemos agendar y puedo hacer llegar mis cartas que hago cada mes o por muy tarde cada 2 meses, y ahí yo informo y vienen los motivos de oración. También tengo reuniones de oración por Zoom los martes de 8:30 a 9:30 de la noche, hora México. Entonces también si están interesados por Zoom podemos estar orando cada 8 días los martes. Y también una vez por mes estamos haciendo oración y ayuno por la salvación y la paz del pueblo judío. Entonces también se pueden unir conmigo. ¿Por qué lo decidí cada 13? El Señor me hablaba que era importante orar y ayunar por Israel y me trajo la historia de la reina Esther. Cuando Amán quiso exterminar a Israel, él lanzó la suerte y cayó un 13. Wow. Y era un 13 cuando iba a venir esa maldición, ese exterminio hacia los judíos. Pero ese día 13, Dios lo convirtió en un día de bendición. Wow. Cuando Esther oró, ayunó 3 días junto con todo el pueblo judío, Dios los liberó. Y entonces el Señor me mostraba que en los últimos sucesos
trágicos y atentados terroristas en Israel, varios de ellos han sido 13. Entonces es por eso que como ministerio he decidido que oremos los días 13 de cada mes por Israel, ¿verdad? Orar por su salvación, por su paz. Y bueno, pues también pueden, si desean apoyar económicamente, pues también por PayPal hay una cuenta en donde pueden ustedes hacer llegar sus ofrendas. Y pues bueno, seamos parte de esta labor. O sea, también algo que me gusta decir, somos un equipo. Si se alcanza un alma de un judío, no solo soy yo, sino somos todos juntos, porque cuando nosotros apoyamos económicamente y oramos, ustedes están haciendo ese complemento que se necesita para alcanzar un alma. Y pues mi anhelo es que podamos llegar al cielo y decir, aquí están estos judíos, y decir, ustedes podrían decir, yo oré y ofrendé por estos judíos que nos acompañan, ¿no? Entonces, Amén. que el Señor sea glorificado. Amén. Ya usted pudo escuchar, hay muchas oportunidades para apoyar. Dentro de la misma entrevista vamos a agregar la información de Débora, ¿verdad? Donde usted pueda comunicarse con ella de una manera directa. Ahora por cuestiones de seguridad tenemos prácticamente la grabación de esta manera, pero lo hacemos por tema de enviar. Pero ella está a la disposición. Incluso yo quiero animarle a usted, si hay iglesias en Centroamérica que nos están escuchando, usted puede ser parte de esto. Creo que Centroamérica es una plataforma que también Dios está preparando para que la iglesia de Centroamérica se levante a ser parte de esta gran labor. Y creo que es una oportunidad que Dios nos está dando. Así que estamos por terminar la entrevista. Si quieres saber más información de ella, estaremos pasando toda la información dentro de esta misma entrevista, y que Dios le bendiga grandemente.